Bienvenidos, esto es una emisión más de Conexionistas, una emisión que vamos a estar hablando de temas internacionales que parece ser que pues al paso que vamos, esto vamos a transformar en algo muy internacional porque pues el mundo está dando vueltas y nosotros estamos muy pendientes de todo lo que ocurra. Y nos acompaña César Barrios Pacheco, él es geógrafo económico, es egresado de la Universidad Austral de Chile, donde también realizó una maestría en economía. Tiene experiencia académica en instituciones gubernamentales y públicas. Y también es consultor independiente para organismos multilaterales públicos, así como para empresas. Entonces, pues Edgar, pues tenemos un invitado de primera línea, ¿cómo ves? Así es, amigas, amigos de Conexionistas, gracias de nuevo por conectar con nosotros. Y hace algunas semanas se cumplió un aniversario y muy importante, muy emblemático de la caída del gobierno de Salvador Allende, la toma del Palacio de la Moneda. Y como todos sabemos, Chile en particular, el gobierno de Salvador Allende ha sido un caso emblemático, es un caso de estudio en muchos aspectos. El fenómeno chileno tiene muchos aristas, desde lo que ocurrió en el gobierno de Salvador Allende, por supuesto la dictadura de Pinochet, y ahora en la reflexión de la región, Chile vuelve a dar la nota con el presidente Boric, un presidente muy joven, en donde la izquierda se reposiciona y vuelve a este fantasma de una conversación en el espacio de la reflexión latinoamericana, porque en varias ocasiones no se asume la dimensión de lo que está ocurriendo en Chile y parece ser que el aprendizaje se queda solo en el membrete de un partido y en este, para mi gusto, miedo poco fundado de la izquierda está de nuevo y ahora tenemos, ¿no?, esta mancha roja que está cubriendo América Latina como si fuera la mayor de las preocupaciones. Gracias, César, por estar con nosotros y por darnos tu punto de vista, primero sobre qué es lo que tú observas que está ocurriendo en Chile que no estamos viendo, que escapa justamente de esta conversación fácil que está atrapada entre izquierdas y derechas y que no es capaz de ver más allá. Entonces, abramos la conversación, César. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgar y Armando. Gracias por la invitación y a la audiencia un saludo muy cordial. Espero que esta plática esté dentro del al alcance y gusto o por lo menos para a- a- re- hacer agitar un poco las neuronas y Sí, ponernos señor. en contexto. Y mi principal objetivo sería un poco también derrumbar algunos mitos que hay en torno tanto a la figura de Allende como a la figura de Pinochet. Son dos figuras que se encumbraron a nivel mundial en esa época. Yo diría que son dos personajes que sin quererlo ser forman parte del tablero de ajedrez de la Guerra Fría cuyo escenario fue mundial y América Latina no estuvo ajeno a eso en todo caso. Entonces, para mí es un gusto poder comentar algunas cosas aquí al respecto. Hablas de estos mitos, de quitar los mitos. Empecemos por, digamos, si vemos ahí, porque parecía ser que dentro de estos mitos terminan obligadamente en una conclusión, ¿no?, en donde Allende es el bueno y Pinochet es el malo, dependiendo de el espacio donde te promuevas, ¿no? Y por el otro lado, hay para quienes piensan solamente en términos económicos, que por lo tanto, ¿no?, Pinochet y el, entre comillas, lo pongo así, bonanza económica chilena justifica todo lo que Pinochet hizo y por lo tanto esta incapacidad que se argumenta de la izquierda latinoamericana de entregar buenas cuentas en el terreno económico hace que el presidente Allende entonces se pase del otro bando, del otro lado de la moneda. ¿Cómo desmitificarlo? ¿Qué es lo que tú nos apuntarías para entender muy bien estas figuras que indudablemente construyeron lo que hoy es la República Chilena? De acuerdo, mira, justo estaba recordando ahora en el desayuno un video que vi de la periodista, híjole, se me acaba de ir el nombre, Beatriz Pajés, Ok, de hace un par de semanas, en donde ella hablaba sobre la visita del presidente López Obrador a Chile en el marco de esta celebración del aniversario de la caída del presidente Allende. Entonces ella decía, ¿cómo se le ocurre al presidente López Obrador compararse con Allende? Debiera hacerlo con Pinochet. Y fíjate que en realidad sí debiera compararse con Allende,
más que con Pinochet, y aquí va. Yo diría que básicamente con Allende hay como unos 5 mitos. El Ujú. primero es que Allende fue un pacifista y un demócrata. Y ojo con lo que voy a decir, porque esto es quizás lo más delicado al respecto sobre la imagen que él tiene. Un segundo mito es que todo el pueblo de Chile seguía al gobierno y al proyecto de Salvador Allende como una inmensa mayoría de cercana o por sobre el 70-80% que seguía un proyecto socialista de nación. Un tercer mito sobre el gobierno de Allende es que fue un gobierno de logros sociales y económicos y que, por desgracia o por motivos de un boicot y de un complot internacional promovido por la CIA, eso no se logró y se boicoteó al gobierno. Otro cuarto mito sobre Allende es que fue respetuoso de la legalidad, de la institucionalidad. Y un quinto mito es que todo el pueblo de Chile rechazó el golpe de Estado. Sobre el primer punto, Allende como un demócrata y pacifista, Allende persiguió la presidencia de la República en 4 intentos. Luego podemos detallar esos resultados, pero en el penúltimo intento Allende obtiene un 38% de la votación y para el año 70, cuando ya sale ganador, obtuvo poco más del 35%. No obtuvo una mayoría calificada y entonces el Congreso lo tuvo que ratificar. Pero en este sentido, como Allende como un pacifista, Allende antes había sido presidente del Senado de Chile y como miembro en esa condición asistió a un encuentro en Cuba el año 67, promovido por Fidel Castro, donde se organizan dos organizaciones mundiales. Una latinoamericana, la OLAS, que perseguía la promoción de las revoluciones o un proyecto revolucionario de corte socialista en toda América Latina y uno similar a nivel mundial. Asistieron más de cerca de 100 países de diferentes continentes y de ahí Allende preside el OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Y en el marco del OLAS, el Che Guevara, con un grupo de guerrilleros, Cuba en ese tiempo estaba promoviendo activamente la revolución en África particularmente y en América Latina iba a comenzar. Y se pretende el derrocamiento del presidente boliviano que había sido electo por el 60 y casi 66%. Y Allende facilitó logística de guerra al Che Guevara para derrocar a un presidente de un país vecino y amigo. Entonces, posteriormente, durante todo su gobierno, Allende, en sus discursos, si nosotros podemos, hay muchos que nos escandalizamos y que no estamos de acuerdo con el tono y el estilo de comunicación que se tiene en Palacio Nacional en estos momentos en México, en nuestro México. Lo digo porque yo soy mexicano nacionalizado. Eh, en aquel momento, en el 70 en Chile, los discursos de Allende eran particularmente incendiarios. Ni siquiera a la altura de lo que hoy estamos viendo en todo el mundo con discursos de odio y discursos fuertes, no siempre, pero hay una efervescencia en ese sentido en algunos políticos, particularmente los de corte más populistas, sean de izquierda o de derecha. Pero en aquel momento los discursos de Salvador Allende no eran ni siquiera la mitad de lo que hoy vemos. Entonces, Allende, como pacifista y como demócrata, no tuvo un papel en ese sentido. Nunca lo tuvo, ni antes ni durante, y después, obviamente después de fallecido, lo que se hace es construir una imagen en torno a él, equiparándolo a un Mandela o a un Gandhi. Y eso a mí me parece que es una falsificación histórica que no debiera sostenerse más. Hablabas también sobre el tema de los logros socioeconómicos, ¿no? Como que siempre hemos tenido acá en México la idea de que llegó su gobierno y ese gobierno de inmediato empezó, como piensa mucha gente, ¿no? Que son mágicos y de inmediato empiezan a cambiar, a alterar el rumbo de las cosas. En términos económicos, ¿cuál fue el desempeño de Allende? Un, Una política que siempre se le atribuye a la izquierda en América Latina, y en particular a Allende, es el tema de las reivindicaciones del mundo agrario, de los Sí. campesinos sin tierras y de toda la gente que tiene
unas necesidades, las comunidades indígenas, en fin. En Chile, las reformas agrarias, que fueron políticas casi diseñadas no en América Latina, sino que en este contexto de los apoyos de Estados Unidos a los países de América Latina, en el marco de las organizaciones de las Naciones Unidas para la promoción de la agricultura y de desarrollo. Entonces, en Chile comienzan las políticas de reforma agraria, de distribución de tierras, con un gobierno liberal, con un gobierno de derecha. Jorge Alessandri, el año 60 y a inicios de los 60, eh, eh, establece una ley de reforma agraria y comienza la distribución de tierras a comunidades rurales que no eran propietarias de ellas o que vivían como obreros agrícolas. Esa política continuó con un gobierno que le sucedió al gobierno de derecha de Alessandri, el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva. Ujú. Tienen una nueva ley de reforma agraria y comienzan la expropiación de grandes latifundios, las subdivisiones de estos y la entrega de tierras a las personas que vivían ahí. Entonces, con el gobierno de Allende, lo que se hace son políticas a partir de las institucionalidades que se habían creado con esas leyes de las dos administraciones anteriores, una política de usurpaciones de tierras. Llegaron a Ok. más de 5.000 predios o propiedades agrícolas expropiadas de sus dueños, no indemnizadas. Ujú. En muchos casos fueron tomas violentas. Hubo muertos particulares por grupos organizados de extrema izquierda que se tomaban estos fondos. Esto generó que Chile, de ser autosuficiente en muchos productos de tipo agrícola, comenzó a ser deficitario. Y esto generó en el último año del presidente Allende fuertes desabastecimientos de productos básicos. En Chile, como en México, la tortilla, en Chile el pan es un alimento básico. El presidente llegó a decir en algún momento que solo quedaba harina para 3 o 4 días. Fue una situación muy crítica. Entonces, si bien el gobierno de Salvador Allende impulsó políticas que tendían a elevar la calidad de vida de las poblaciones menos beneficiadas, perdón, como el litro de leche para estudiantes, la verdad es que a poco tiempo, al tener la gran producción, el gobierno de Salvador Allende llegó a concentrar o a manejar cerca del 75-80% de toda la economía. Y estos son industrias de la gran minería, industrias metalúrgicas y productoras de bienes, y el sector agrícola y bancos, a través de expropiaciones. El gobierno tenía en sus manos y en su poder el manejo de casi el 80% de la economía nacional. Y si eso era así, porque así lo fue, ¿cómo era posible que hubiese entonces eh, una política de boicot externo hacia Chile cuando tú eras dueño y manejabas los sectores productivos? Fue porque esta cayó en manos de personas que no tenían las capacidades ni para administrarlo, ni para producir, ni para manejar Ujú. los niveles de producción. Eh, Ciertamente el cobre, al ser el sueldo de Chile, que se le llamaba en aquel entonces, al ser expropiada, muchas empresas que no consiguieron, ni siquiera el gobierno se quiso sentar con ellos a negociar indemnizaciones, las exportaciones de cobre al llegar a puertos extranjeros, eran requisadas por el gobierno americano. Pero eso no significaba, en cualquier caso, que eso siempre fue así durante los 3 años. Eso nunca ocurrió. Evidentemente también hubo intervencionismo de la CIA, pero el año 64, cuando Eduardo Frei, presidente demócrata cristiano, llega al poder, él reabre relaciones diplomáticas con todos los países de la órbita soviética y por supuesto, con la Unión Soviética. Pero el detalle de ahí es que no solamente ocurrió eso, la KGB instala oficinas en Santiago de Chile, el año 64. Y desde allí comenzó a fluir financiamiento y material logístico y de inteligencia para muchos movimientos guerrilleros y de extrema izquierda, y de Mm. izquierda también en América Latina. En Chile se financiaban periódicos. Entonces, Allende tuvo políticas de corte económico y social que perseguían un objetivo que era aumentar la propiedad social, la propiedad del Estado y otorgar beneficios a las poblaciones desvalidas. Pero esto se le revirtió porque mucha gente que llegó a tomar propiedades rurales, lo que hacían era vender o sacrificar animales para tener ingresos en el corto plazo, porque no producían.
Las fábricas también, muchas fábricas, grandes fábricas de tipo industrial del ámbito de metalúrgico, Ujú. pasaron a ser centros de almacenamiento y de producción de insumos logísticos bélicos. Entonces, en realidad, el gobierno se estaba mucho más preparando para una guerra civil interna, para un asalto al poder como una fase definitiva. Y eso siempre lo dijo el Partido Socialista en particular, y todo el conglomerado de partidos que apoyaba a Salvador Allende. Y Salvador Allende, hay entrevistas que hoy circulan en YouTube, una entrevista que le dio a un periodista francés en el año 71 o 72, en donde él declara y confiesa así sin ningún escrúpulo ni suavizando las cosas, de que una fase ellos ya habían llegado al poder y la fase siguiente era tomárselo y mantenerlo por las armas o por la forma que sea. El Partido Socialista, el partido del presidente Allende del año 67, en su congreso declara que ellos son marxistas-leninistas y en ese sentido el aspecto democrático, la vía democrática, las vías electorales no son más que un camino, un medio para llegar al poder y no soltarlo. Y el sostenerse en el poder implicaba mantenerse por la vía de la fuerza en él. Y esto es obviamente generando un ejército paralelo. César, antes de entrar al tema del Chile de hoy, y lo que representa para la región, y ahora sí que por un acto de mero equilibrio, ¿qué hay de los mitos sobre Pinochet? Y hay varios mitos. Uno de ellos es que siempre fue un oficial mediocre, una persona de intelecto pues, mediano, en fin. Eh, Nunca fue alguien que surgió, siempre se le atribuye el hecho de que llegó al poder por circunstancias muy casuales. Eh, Pinochet llega, bueno, Pinochet fue el encargado de la seguridad de Fidel Castro cuando Fidel Castro estuvo en Chile casi un mes. Fidel Castro visita Chile, está cerca de un mes, recorre todo el país y organiza grupos y dicta conferencias y charlas y organiza una estructura paralela para organizar una eventual guerra civil. En fin, Pinochet estuvo a cargo de su seguridad. Hay fotografías muy caricaturescas en donde se ve a General Pinochet saludando con el saludo militar, al lado está Fidel en la misma actitud, y Pinochet mirando hacia el cielo y Fidel Castro. Bueno, son fotos seleccionadas, Fidel Castro con una mirada hacia el horizonte muy fija. Eh, Pinochet evidentemente, al haber acompañado por casi un mes a Fidel Castro y en su seguridad, eso imagínenselo ustedes en un contexto de cualquier país o en el caso de México, que viene un jefe de Estado de otro país, visita tu país y te regaña a medio sector político y al otro le dice hay que hacer las cosas así y no le hace muchos halagos a tu presidente, eso y a un militar, no sé, pero yo creo que eso debió haber ocurrido mucho antes, después de haber oído ese discurso o esa dinámica. Eh, Pinochet llega al poder, además porque eh, en junio del año 73 hay un intento de golpe de Estado al gobierno de Allende por un grupo de militares y Pinochet encabezó la contraofensiva este, el resguardo del gobierno de Allende, defendió al gobierno de Allende con la institucionalidad que ellos tenían. El grupo que intentó este golpe era un grupo muy reducido. Eh, Salvador Allende estuvo a cargo del golpe de Estado porque el ejército es la institución por tradición, en casi toda América Latina la más antigua y siempre se le concede entonces ese nivel jerárquico de ser el hermano mayor o el padre de las demás instituciones. Cuando se acuerda el golpe de Estado, se adelanta en 3 días, para el día 11, creo que se iba a realizar, según informaciones, según otras fuentes, el día 14 o el 15, la Marina, que era el sector más desconforme, descontento, o más conservador en aquel momento, el almirante Merino dice, esto lo tenemos que programar antes porque tenemos infiltración, la KGB venía operando desde hace varios años en Chile, obviamente la hacía también, pero eh, se adelanta el golpe y
a las 6 de la mañana la Marina se tomaba el puerto de Valparaíso. A las 7 de la mañana el ejército a cargo de Pinochet se tomaba la ciudad, la capital. Y eso ocurrió así. A las 7:30 de la mañana toman contacto con el Palacio de la Moneda, el Palacio de Gobierno, y le dicen al presidente, debe entregar el poder. A las 8 de la mañana, eso ya se hace público y por radio, el grupo de militares le envía un mensaje al pueblo de Chile y al Palacio de Gobierno pidiéndole que por instancias de, miren, el 22 de agosto del año 73, los otros dos poderes del Estado, el Congreso y la Corte Suprema, censuran al gobierno de Allende por ilegalidades, por permanentes violaciones a la Constitución y al Estado de Derecho. Y dos poderes del Estado le dicen al tercero, usted ya se salió de todo control, de toda norma, de todo respeto a la institucionalidad. E insta en esos dos comunicados que hacen los otros dos poderes, instan a los demás poderes y a las Fuerzas Armadas a establecer el orden. Los militares se sienten entonces convocados y llamados a restablecer el orden en Chile. Y desde las 8 de la mañana que le comunican a Allende, entregue el poder, pasa toda la mañana y en diversos comunicados dejan salir a la gente del palacio, salen las hijas del presidente Allende, salen funcionarios y todos son, bueno, por supuesto, apresados y escoltados. Algunos son llevados a recintos de detención, otros son llevados a refugios, a embajadas o al aeropuerto, en fin. Y a las 12, cuando desde el interior de la Moneda seguía una resistencia armada hacia las tropas que estaban posicionándose en torno al palacio, a las 12, al mediodía, yo no sé si hay militares que tengan tanta paciencia para decir, oye, o me entregan el poder o ahí te van los balazos. Incluso hay golpes de Estado donde no hay aviso. Bueno, aquí transcurrió toda una mañana hasta que se bombardeó el Palacio de la Moneda. Entonces, la idea de un Pinochet, eh, de que el día 11 hubo un derramamiento de sangre como nunca se había visto en la historia, eso no es real. El día 11 de septiembre murieron aproximadamente cerca de 70 personas, 43 civiles y cerca de 20 uniformados. El día 11. Y entre el 11 de septiembre y el 16 de septiembre hay 2.300 muertes. Por supuesto, una sola vida es suficiente como para decir esto es un crimen. Desde luego que sí. Y yo creo que nadie puede sostener, ni siquiera los sectores de derecha sostienen hoy que en Chile eh, reivindicable las muertes, ni mucho menos. Pero el contexto en el cual se desarrolla el golpe de Estado en Chile y lo que eso representa para América Latina, lo que ha pasado, es que finalmente Chile estaba en la disyuntiva, y así lo entendieron las Fuerzas Armadas, en que o se iba a una guerra civil o se derrocaba a un gobierno que ya los demás poderes habían dicho que no estaba cumpliendo ni respetando la institucionalidad. Las violaciones, las muertes, los asesinatos políticos eran también una cuestión cotidiana. Salvador Allende, el primer día de su mandato, no, a los pocos meses de su mandato, indulta a 43 jóvenes, que llamó jóvenes idealistas, que eran jóvenes de grupos extremistas. Parte de esos grupos se reorganizan en movimientos de extrema izquierda y asesinan a un expresidente, a un ex vicepresidente de Chile, del gobierno anterior. Hay crímenes políticos cometidos por la izquierda y en donde es eso. Entonces, en ese contexto, caracterizar a Pinochet como una persona cruel, yo creo que él dio en su vida profesional durante el gobierno de Allende y antes muestras de un respeto a la legalidad. De hecho, por último, para finalizar, una de las hipótesis que se sostiene con fuerza es que el ejército fue el último en sumarse al golpe de Estado y que este habría iniciado por los generales de la aviación y de la marina. Oye, aquí le comentaba, obviamente después del golpe, pues son las oligarquías, es la gente que le quitaron sus cosas, etcétera, etcétera, los que apoyan. Pero a nivel gente, a nivel la calle, a nivel los barrios de Santiago y de las demás ciudades, ¿cuál fue la reacción o cómo reaccionó la gente común y corriente, la que no eran dueños de minas, las que no eran dueños de grandes, ¿cómo se llama? Tierras en, vaya, señores de la agricultura, etcétera? ¿Cómo reaccionó esa gente?
Bueno, eh, el día 19 de septiembre, el 18 se celebra la fiesta patria chilena y el 19 hay un desfile militar y antes del desfile militar hay una misa, un Te Deum, Ujú. en donde asisten los jerarcas de todas las iglesias del ámbito cristiano o del ámbito, digamos, religioso tradicional. Eh, por supuesto, entonces lo que quiero decir con esto es que no asisten las sectas que tienen una orientación moral diferente a la judeo-cristiana tradicional. Entonces se hace una especie de misa de gracias. Bueno, a esa primera misa asistieron todos los expresidentes de centro y de derecha, incluso de centro izquierda, que todavía quedaba uno vivo por ahí, asistieron a esa misa. Eh, yo tenía para aquel entonces 5 años y para el plebiscito del año 88, 1988, yo participé activamente como voluntario para el triunfo del no en aquel plebiscito. Pero mi familia, que eran personas de clases medias, algo humildes, mi papá profesional, mi mamá jefa de hogar, recuerdo muy bien que me toma de la mano y me dice, hijo, vámonos a la calle. Y yo así, yo sabía que no se podía salir a la calle, nos decían, ni salgan al patio. Entonces, mi mamá sale con estos termos enormes de casi 3 4 litros, existían aquel entonces preparado con café y chocolate que sobraban de ahí, y preparó unos panecillos dulces y salió a la calle conmigo de la mano a brindarles un panecillo y una taza de café a los militares. Esas eran demostraciones bastante frecuentes de la población. Yo diría que la mayoría del pueblo chileno estuvo a favor del golpe militar, de la intervención. Hubo un llamado constante durante agosto y septiembre de expresidentes. Hay los discursos, hay entrevistas, hay una serie de comunicados de prensa que hoy circulan por internet, en donde se da cuenta de que existía desde por lo menos 2/3 del sector político en Chile, llamados abiertos a los militares a intervenir. Porque también existía información de que más de 20.000 milicianos principalmente cubanos y de otros países de América Latina, bolivianos, argentinos, eh, y milicianos y expertos en guerrilla urbana de la órbita socialista europea, estaban en Chile. Chile iba a significar, hay una persona, no me acuerdo el nombre, un jefe de las milicias cubanas, un ex guerrillero, que en sus memorias dice, de haber ocurrido esto, Chile iba a ser la Sierra Maestra, la cordillera de los Andes, para lo que fue nosotros la Sierra Maestra, la cordillera iba a ser la Sierra Maestra de Chile para toda América del Sur. Íbamos a inundar de rojo, de sangre, América Latina. Ese era el objetivo final. Entonces, la gente sentía una gran angustia de no, las filas para comprar productos eran cotidianos durante mucho tiempo del gobierno de Allende. El desabastecimiento unas penurias que pasaban todas las familias. Eran filas para comprar no tu canasta básica, era para comprar un producto. Y para ir a comprar el otro producto tenías que hacer otra fila a otro lado, en fin. Era un caos enorme. La distribución de alimentos que luego pasó, y que en el gobierno de Allende pasó a ser, a través de políticas de control de precios, una política de Estado. Entonces, el racionamiento era angustias que se vivían cotidianamente en Chile. Me quedo, César, que me parece en estos mitos de Pinochet. eh, Se habló del Pinochet, digamos, en el momento pre-golpe y en el golpe, pero hay un Pinochet después del golpe, hay un Chile distinto. Habría que después revisar un poco, quizás en otra conversación, este Pinochet de cara a los derechos humanos, en donde quizás lo que me llevo en este momento es que estos contrastes están en ambos lados. Es decir, los mitos operan en ambos casos y eso significa que la figura que hoy entendemos tiene claroscuros.
¿no? Porque jugar al tema de desdecir lo que, como me gustó mucho lo que decías, ¿no? Ahí hay una serie de falacias históricas. Tampoco se trata de rescatar para poner al sujeto histórico en cuestión en esa narrativa de otro lado de la narrativa totalmente opuesta y contrastante, porque me parece que también ahí hay una carga ideológica para hacerlo así. Quisiera yo ahora concentrarme en este referente del Chile de hoy, de Boric. Seguimos muy de cerca el tema de la Constitución. Nos pareció que el pueblo chileno mandó un mensaje importantísimo de sí queremos cambio, pero no así, no en esos extremos. Se habla de que se pierde una oportunidad o que se perdió una oportunidad. Y Chile vuelve a salir al cuento en esta conciencia latinoamericana y en ambos discursos, en el caso de México en estas pugnas electorales, porque claramente los grupos conservadores y tanto, digamos, los grupos radicales, pues solamente se fijan en aquello que contribuye a su narrativa, ¿no? Esto no es ningún secreto, pero Chile sigue siendo este ícono, este emblema que dice cosas, le habla a las realidades, sobre todo ahora con este otro contraste que es Milei en Argentina. Entonces pareciera ser que los bandos en este sentido de carga ideológica hacia izquierda, en el caso de México concretamente, tienen, ¿no? A Boric, a Petro quizás como estos representantes que están ahí. Y por otro lado tenemos a estos grupos conservadores de derecha que anhelan quizás con ansiedad, ¿no? El triunfo de Milei para demostrar en la región de nuevo que las propuestas representadas por la izquierda son un fracaso. Yo quiero salirme de esa conversación, que es esta conversación que está en la calle y en las mesas, porque además parece ser que es una conversación que no tiene salida, en donde no hay posibilidades de encontrar, digamos, un centro que nos permita entender bien a bien qué es lo que ocurre. Pero de cara a lo que tú observas hoy del ejercicio del presidente Boric y de este Chile, ¿no? Que avanza y que alguna vez platicaba con algún amigo chileno y me decía, lo que pasa es que en Chile lo que hay que entender es que uno no puede manejar viendo el retrovisor. Si tú quieres, si tú estás caminando, no puedes estar volteando constantemente al pasado porque no vas a llegar a ningún lado. Te vas a detener. Y pensando en estas grandes lecciones, César, eh, hoy el Chile que tenemos, el Chile que vemos, con estas juventudes que se movilizan conscientes en ambos grupos, ¿dónde lo ves? ¿Qué digamos, aspectos nos invitarías a observar con mayor detalle para entender mejor, ¿no? El aprendizaje que Chile puede representar para la región? Mira, esa es una pregunta, yo diría que esencial y muy interesante y no fácil de responder. Yo quisiera en cualquier caso decir que Chile tiene una estructura política, ideológica, digamos, basada en tres tercios que yo casi me atrevo a decir que vienen desde la época de independencia. Inevitablemente en todos nuestros países el Estado fue primero que la nación. Entonces, cuando, cuando se invade España y quitan al rey, lo que hacen las colonias en América es decir, organizarse en grupos de vecinos, en cabildos, en asambleas y renovar el juramento hacia el rey de España. Y decir, no vamos a obedecer al nuevo rey, vamos a mantenernos nosotros en autonomía para conservarle los derechos al rey de España. Viene luego otro sector, ese digamos que eran criollos y digamos que en Chile pasó a ser como el centro político. Luego el centro y grupos liberales. Estaban también los conservadores que eran de origen español y que decían aquí no hay nada que hacer, esto nosotros tenemos que mantenernos al margen y hay un virrey y él sabrá a quién responder y nosotros no tenemos vida política que hacer. Los conservadores y liberales. Pero hubo grupos más radicales que dijeron, no, aquí tenemos la oportunidad de indemnizarnos y lo vamos a hacer. En Chile, digamos que todo el siglo XX estuvo cruzado por sectores políticos de centro, de derecha y de izquierda que propusieron al país sus visiones. El centro político, que básicamente era la democracia cristiana y el partido radical, tendieron mucho más hacia la izquierda y a veces fueron partidos o grupos que se fraccionaron. De la democracia cristiana surgieron partidos de corte marxista que se unieron al gobierno de Allende
porque el centro siempre va a tender a fraccionarse. Pero de todas formas, el centro siempre va a fraccionarse, va hacia la derecha o hacia la izquierda. Le cuesta mucho mantenerse en esa postura. Muy interesante, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Boric? Boric es un líder estudiantil que surge en la década de inicio de los 2000, a partir de las reivindicaciones de la calidad de la educación, gratuidad de la educación, estatización de la educación. Llega al poder con una serie de grupos, entonces el electorado se vuelca hacia él porque dicen esta es la opción que nos da ciertas garantías de que no vamos a tornarnos hacia un extremo de la... Pero eso también fue, en mi opinión, una situación algo ficticia, apoyada por los grupos de centro políticos. Y lo que comenzó a ser un planteamiento que apenas tenía en muchas encuestas que se realizaron por varios años, cuando la presidenta Michelle Bachelet plantea la sustitución de la Constitución. La Constitución del año 80 fue aprobada por el 67% de la población, por los votantes, perdón. Pero obviamente era en un contexto de dictadura. Cuando Pinochet hace el plebiscito del año 88, no para preguntarle a los chilenos si querían que siguiera una dictadura o regresáramos a la democracia. La Constitución del 80 estableció un plazo. El año 88 hay elecciones del Congreso y habrá elecciones para definir la presidencia. Y ya 2 años antes a Pinochet se le hace un atentado contra su vida con morteros. Fue un ataque poderoso, con material altamente sofisticado de tipo militar. Bueno, Pinochet mantiene su palabra y dice, hay elecciones en el 88, y en el 88 hay elecciones, y él obtiene una votación cercana al 45%. Y ya tenías tú a todo, y bueno, toda la campaña que hubo en favor del no tuvo un tremendo apoyo internacional. Entonces, esa constitución a mediados de los años 2000 comienza a decir es inválida y no nos representa, hay que cambiarla. Cuando comienza ese discurso con el gobierno de la presidenta Bachelet, después vino los gobiernos de Piñera y en fin, apenas tenía en los sondeos de opinión pública un 4% de aprobación. Luego viene un estallido, que llamado estallido social, que hoy ya se conoce que no fue un estallido espontáneo, hubo una planificación de los grupos de izquierda, con un fuerte apoyo de Rusia y Venezuela operando en esa área hacia América Latina. Esto también por reportes que hizo el Pentágono y la CIA, que se los entregaban a los presidentes o a los gobiernos que estaban en su ámbito o en su esfera, en sus ámbitos digamos, de afinidad. El presidente Piñera supo que había una operación a través de bots, en fin, estructura. Se llegó a medir la cantidad de material combustible, acelerantes de fuego, compras en hartos volúmenes, en momentos en donde no había y en sectores en donde no había compras a esos niveles. Entonces, hay una serie de investigaciones periodísticas recientes que dicen el estallido social en Chile no fue espontáneo, fue planificado y perseguía un golpe de Estado a Sebastián Piñera. Entonces, se le pregunta nuevamente en un plebiscito, ¿quieren que cambie la Constitución para que de una vez por todas nos pacifiquemos? Y eso suena casi como a un plebiscito chantaje en donde te dicen, Claro. ¿quieres que continúen los desmadres o cambiamos la Constitución? Y una inmensa mayoría dice, cambiamos la Constitución. A ese plebiscito votó poco más del 50 y algo por ciento de la población. Pero si ya se plantea una propuesta de nueva constitución al pueblo de Chile, una constitución que le llamaron la constitución feminista, la constitución regionalista, porque se hacía cargo de todas las demandas de las regiones o de las provincias, la constitución indigenista, la constitución de los pobres, le tildaron porque asumía una serie de demandas, pero en mi opinión eran demandas ideologizadas o pasadas por el tamiz de los partidos políticos. No eran demandas tan sentidas de la población. O sea, si tú le preguntas a una persona pobre, a una familia, ¿usted qué quiere? ¿Quiere un subsidio? ¿Quiere que el Estado se haga cargo de su vida? ¿O quiere que sus hijos tengan la oportunidad de llegar a la universidad? Y usted un empleo. Entonces, y eso es un tema, yo diría que es crucial. Entonces, claro, vota
el rechazo a esa constitución no votó el 50 y tanto o el 60% del electorado, votó ser poco más del 90%. Ujú. Dijo no a esa constitución. Muy Y bien. esas son lecturas muy importantes porque bueno, el caso de Argentina es también un hartazgo. Milei Claro, está como en su momento aquí en México, en la última elección presidencial, el presidente electo logró interpretar y reinterpretar en un discurso todas las demandas y todos los anhelos de la población mexicana o de una parte importante, y con todo y eso logran una votación que relativamente es bastante menor a la que debió haber, la que le pudiera dar un respaldo y una validez mayor, por los porcentajes de claro. abstencionismo, etcétera, etcétera. Pues Pero en muy el caso bien. de Argentina, Argentina tiene, y cuidado, porque ellos tuvieron una primaria que es legal. Ellos hacen una elección primaria y dicen, y en Argentina el voto es obligatorio. Entonces es un porcentaje de población enorme que está diciendo, basta de la clase política tradicional de todo el espectro político, porque Milei se posiciona fuera de ese ámbito, que también es muy astuto. Yo no soy ni de allá ni de acá. A mí no me consideren, como lo hace el presidente también aquí, dicen, a mí no me comparen con el pasado ni con los políticos tradicionales. Yo soy otro, aunque mis canas me digan lo contrario, pero entonces es interesante porque el fenómeno Boric en Chile es que también es difícil sacar de contexto todos estos planteamientos cuando tenemos dos foros latinoamericanos, el de Sao Paulo y el de Puebla, en donde uno comienza a escarbar o a leer los fundamentos, los planteamientos, y muchas de las agendas políticas de nuestros presidentes en toda América Latina coinciden con una serie de postulados que están allí expresados. Entonces, cuesta entender de que el caso chileno o el caso mexicano es diferente, es innovador, es auténtico, cuando tienes también una serie de postulados y de alianzas y de actuación internacional en ese sentido. Entonces, el caso chileno representa, creo yo, para estos momentos, sin duda, pero pero yo creo que eso ha sido más publicitario. La izquierda ha logrado tener en América Latina, la izquierda chilena, un discurso que permea. A la izquierda le gusta hacer este tipo de ejercicio comunicacional y lo hace muy bien. Entonces posiciona líderes, posiciona posturas, vende ideas que son muy buenas, pero que en la práctica hay una fuerte discusión en España por el sentido, la orientación que está teniendo la educación y en los niveles más básicos, particularmente la educación sexual. En Chile también ha comenzado el mismo esquema evidentemente es un tema moralmente cuestionable, porque Ujú. empiezan desde el kinder. Entonces, no es que sean en sí los temas del feminismo, los temas de identidades de diversos tipos, no es que sean temas eh, cuestionables, censurables, descartables. Y cuando la izquierda los ha asumido, los ha llevado a un nivel de practicidad que choca, no solamente choca con un sentido conservador y de una cosmovisión de gran parte de la sociedad. Somos países fuertemente católicos. Y yo no soy una persona que adhiere particularmente a esos postulados. Yo tengo una visión liberal de la vida. eh, por supuesto que descarto toda forma de intervencionismo armado y de autoritarismo en el poder. Creo en los procesos de libertad y en los derechos de las personas. Pero cuando hay postulados cuando se revierte el sentido original del feminismo, por ejemplo, si uno lee las posturas feministas de las feministas de los años 70, incluso de los 80 y para atrás, uno se encuentra con posturas de las feministas actuales que dices, oye, ¿y en qué momento el hombre pasó a ser tu enemigo? Es una sociedad machista en la que hay que superar, pero no es a un hombre al que hay que neutralizar, porque no es un tema de sexo, no es una guerra de sexos, es un tema de una sociedad y de una cultura que tiene que superar esos estadios en fin. Pero la izquierda los asume de una forma militante. Entonces, yo creo que, finalmente, para sintetizar, la izquierda ha asumido todas las banderas de lucha de reivindicaciones sociales y de todo tipo, pero las ha convertido en una
en un instrumento político para alcanzar un último objetivo, que es el poder. Y desde allí permanecer y establecer un predominio y a ver cómo nos va. Entonces, eso no es posible, porque ni hay superación social, ni hay ningún tipo de progreso. Creo, César, que estamos atrapados en estas posturas porque lo mismo ocurre del lado conservador, ¿no? Así como está Claro. el Foro de Sao Paulo, está la Fundación Heritage. Y también han estado estos movimientos de derecha que están convirtiendo también estos conservadores, y habrá que ver Estados Unidos, que es el lugar donde yo vivo, estos puntos extremos en ambos casos, ¿no? Y me hizo mucho sentido lo que dijiste, y sentido en términos de preocupación, César, el centro se diluye y tiende a fragmentarse. Yo creo que esa es una plática bien interesante que nos gustaría tener después contigo, próximamente quizás. El tiempo se nos ha agotado desafortunadamente porque es casi inevitable, ¿no? Es como una especie de maldición no saber salirse o no poder salirse de estos, digamos, extremos, en donde me queda claro que este juego por perseguir la verdad se hace muy complicado, porque en ambos casos hay, digamos, una oferta de evidencia, en algunos casos sólida y en algunos casos de solamente narrativa, como tú bien lo mencionas, en ambos lados. Entonces, a mí me parece que hay que seguir todo este fenómeno porque, como tú bien dijiste, definitivamente hay una interacción ahí, una que vemos y una que no vemos, ¿no? En ambos casos, ¿no? Una promovida por estos grupos, digamos, que apostaron a la revolución, que apostaron al acceso al poder, y lo mismo está del otro lado, ¿no? Es acceder al poder en donde tristemente en ambos polos las figuras de las instituciones parecen diluirse, y parece que tenemos ahora estados débiles, altamente cuestionados, con muy poca capacidad y con muy poco margen de acción que les permita salir adelante sin caer en estas conversaciones. Y yo creo que es esto que has tocado sobre la fragmentación del centro en estos momentos. Me parece que es un tema muy interesante que nos gustaría después revisar contigo, y quedamos encantados de abrirte la puerta para que en estos y algunos otros temas que tú estés viendo desde tu trinchera, poder aprender de tu experiencia. Y por lo pronto, César, darte las gracias por tu conversación, por regalarnos tu tiempo, regalarnos el tiempo a nuestra audiencia, a nuestros conectados, como les llamamos, y invitarte de nuevo a que, bueno, podamos seguir conversando. Muchas gracias, César. Muchas gracias a ustedes y yo encantado de poder platicar de estos temas u otros con ustedes. Muchísimas gracias. Magnífico. César, rápidamente tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos seguir? Eh, Básicamente en LinkedIn tengo César Barrios Pacheco, es mi cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas MX en X, o sea, Twitter, y también en Facebook somos Conexionistas MX. En YouTube somos Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es de Alejandro Sabor, y lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, allá la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.